Vamos a ver otitis media crónica. Vamos a hablar sobre las generalidades, la patogenia, la clasificación y las formas clínicas de presentación de la otitis media crónica. Ya vimos otitis medias agudas o las otitis medias agudas recurrentes y el oído medio con efusión, todos procesos que ocurren principalmente durante la primera infancia y que la persistencia de estos procesos inflamatorios como el oído medio con efusión, salpicado o no por episodios de infección aguda. Vamos a ver cómo un poco también esto es el paso obligado de las diferentes formas de otitis media crónica. Como definición, vamos a decir que la otitis media crónica es un proceso inflamatorio que afecta al complejo mucoperióstico de las estructuras del oído medio. Entendemos por estructuras del oído medio la cavidad timpánica, el bloque mastoideo con las celdillas mastoideas y el antro y la trompa de Eustaquio. En general son de comienzo insidioso, de curso lento, con tendencia a la persistencia y a dejar secuelas otológicas definitivas. Entonces vemos que la otitis media crónica es un largo proceso patológico, ¿sí?, que la convierten en lo que sería un equivalente de un trastorno de la cicatrización de una lesión otológica antigua. Entonces acá vemos en este esquema del hueso temporal, acá está la escama, ¿sí?, acá está la apófisis cigomática. Acá tenemos el plano del conducto auditivo externo, acá estaría el conducto auditivo interno, este es el laberinto anterior y el laberinto posterior, y acá tenemos la caja del tímpano con su contenido, la cadena osicular. Pero vemos, todo esto sería lo que conforma el oído medio, no es solo la caja del tímpano, sino el complejo o el bloque mastoideo, todo acá, todas las celdillas mastoideas, organizadas y dirigidas todas hacia una celdilla mayor que se llama antro, que es el antro mastoideo, y que se comunica el antro con la caja del tímpano a través del aditus o el aditus ad antrum. Y por otro lado tenemos la trompa de Eustaquio que comunica el oído medio con la nasofaringe. Entonces todo esto es lo que consideramos como oído medio. Vemos entonces que entre los factores responsables de la cronicidad en las afecciones supurativas del oído medio, que dijimos que ocurren principalmente durante la primera infancia, vamos a encontrar entonces anormalidades en la trompa de Eustaquio, una perforación persistente de la membrana timpánica, la obstrucción permanente de la ventilación del oído medio o de la apófisis mastoides y también factores constitucionales como la alergia, la desnutrición, infecciones y las alteraciones del sistema inmunológico. Después vamos a ver que hay formas de otitis medias crónicas que cursan con membrana timpánica cerrada o a tímpano cerrado. No siempre tiene que existir una perforación de la membrana timpánica. Vamos a ver entonces la patogenia de las otitis media crónicas. Como vemos es multifactorial, es decir que existen varios factores que actúan. Dentro de ellos tenemos factores embriológicos y anatómicos, factores histológicos, factores bacteriológicos, factores bioquímicos, inmunológicos y la trompa de Eustaquio. Dentro de los factores embriológicos y anatómicos vamos a ver lo que es referente al mesénquima, la reabsorción y condensación. Vamos a hacer un poco referencia a la embriología y la dualidad anatómica, es decir, las características que tiene la estructura del oído medio. Entonces vemos que, hablando del mesénquima, ¿sí?, estas alteraciones en lo que es la reabsorción o en la condensación del mesénquima originan trastornos en el desarrollo del oído medio que pueden favorecer la cronificación de los fenómenos inflamatorios.
Entonces, hablamos del mesénquima y decimos entonces que la absorción de este mesénquima, más o menos completa, que se inicia en la vida fetal y puede seguir a veces durante varios años. Entonces, de la reabsorción de este mesénquima depende el grado de neumatización de las cavidades aticales y mastoideas, así como también de la calidad de la capa conjuntiva que va a tener la mucosa de la caja y la membrana timpánica. Ahora, si nosotros tenemos persistencia de este mesénquima en estas cavidades neoformadas, esto puede dificultar las capacidades de drenaje de la mucosa. Es decir, que la neumatización mastoidea se va a completar más o menos entre los 5 y 6 años de edad. Alrededor de los 5 años ya está completa toda la neumatización mastoidea, es decir, la aireación de la mastoides. Nosotros nacemos únicamente con el antro mastoideo, y después la mastoide se empieza a neumatizar. Empieza a ocurrir entonces una reabsorción de este mesénquima. Algunas teorías sugieren que los procesos infecciosos inflamatorios del oído durante la neumatización mastoidea la detienen. Al detener entonces esta neumatización mastoidea, ese oído estaría predispuesto a la evolución hacia patologías crónicas. Vemos entonces como el oído medio, que está formado por la caja del tímpano, la trompa de Eustaquio, el antro y la mastoides, que está revestido por epitelio de origen endodérmico, acá, deriva de la primera bolsa faríngea, es decir, acá vemos la faringe primitiva, el fondo de saco tubo timpánico, acá están los derivados del cartílago del primer arco y del segundo arco branquial, cómo se empieza entonces a formar a partir de este endodermo toda la caja, ¿sí? La caja timpánica, y el contenido, los huesecillos, que se forma de los arcos branquiales. Del primer arco branquial tenemos el martillo y el yunque, y el estribo que se forma del segundo arco branquial. Con respecto a lo que decíamos de dualidad anatómica, tenemos que hacer referencia a dos sectores del oído medio bien definidos: el sector atrio-tubárico, que sería este sector, el sector atrio-tubárico, y el sector ático, que sería el epitímpano, y el aditus, el antro y la mastoides. Es el sector entonces superior, que este es el sector ático antro-mastoideo, y el sector atrio-tubárico. Acá vemos el ático, este es el muro, el muro de la loge, o sería la pared externa del ático. Acá está el yunque, el martillo, y acá vemos que hay repliegues mucosos, ligamentos, como los ligamentos entonces suspensorios, ligamentos laterales, ligamentos del martillo y del yunque, y hay repliegues mucosos, como determinan estas bolsas, como la de Krichmann, la de Prusak. Tenemos un ático interno o medial, un lateral, y entre estos repliegues mucosos, ligamentos, el músculo del martillo, forman a este nivel un verdadero diafragma, que hacen que lo que es el epitímpano, el ático, no sea un sector puntualmente bien ventilado, a diferencia que el sector atriotubárico, como tiene íntima relación con el orificio tubárico, es un sector mejor, mucho mejor ventilado. Hay dos sectores que se llaman istmos, o pasajes por donde se va a ventilar el sector superior, el sector ático-mastoideo, que es el istmo anterior, acá vemos donde está la flechita, y el istmo posterior. Son sectores, lugares muy estrechos por donde entonces se ventila todo lo que es el sector atical.
En resumen, estos dos sectores, un sector bien ventilado, el sector atriotubárico, sería este, y un sector ático mastoideo o ático antromastoideo, que es el superior, que es menos ventilado, por lo tanto más expuesto a patología. Con respecto a los factores histológicos, es decir que decimos que la mucosa es de tipo respiratorio, es un pseudoepitelio, porque no tiene glándulas mucosas, sí tiene células caliciformes, que son las que producen el moco en el oído medio, que es un moco de una viscosidad muchísimo menor que el moco que pueden producir las glándulas mucosas a nivel nasal o bronquial. Entonces, tenemos que ver lo que es la morfología celular, es decir, acá vamos a tener un epitelio que es cilíndrico, ciliado, va a haber células mucosas, que son las células caliciformes, como estas que están acá, va a haber células basales, intermedias y algunas células con microvellosidades. Acá está la membrana basal, esto es el epitelio, y acá está lo que es el tejido conjuntivo. Entonces decimos que es un epitelio cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Estos factores histológicos entonces son importantes porque tenemos, es decir, una distribución topográfica. Hay sectores donde vamos a tener más desarrollado todo el sistema mucociliar. Acá está el epitelio ciliado, ¿sí? Sobre todo es en este sector, en la parte del hipotímpano, en el sector peritubárico, en la trompa de Eustaquio, sobre todo en la parte cartilaginosa, y en menor medida tenemos hacia el ático y hacia las celdillas mastoideas, donde el epitelio ya es más plano, no tiene la densidad de cilias que existe en este sector del oído, en el sector inferior del oído medio, en el hipotímpano, peritubárico y trompa de Eustaquio, fundamentalmente en la parte cartilaginosa. Entonces, estas cilias van a barrer el moco que se produce en el oído medio hacia la trompa de Eustaquio y de acá hacia la rinofaringe. El moco está depositado, acá vemos las células ciliadas, unas células caliciformes. Vemos cómo el moco tiene una parte que se llama sol y una parte gel. Los procesos inflamatorios o infecciosos tienden a aumentar la capa de sol del moco, entonces quedan desancladas las cilias de la parte gel del moco. Por lo tanto, hay estancamiento de las secreciones, las cilias quedan inmóviles, no pueden barrer normalmente este moco y este estancamiento favorece la sobreinfección bacteriana. ¿Qué es lo que ocurre en los procesos otológicos crónicos? Todos estos procesos inflamatorios que hemos visto, es capaz, es decir, la inflamación puede modificar el fenotipo de las células epiteliales, es decir, que estas células pueden cambiar y se produce lo que se llama metaplasia mucípara. Cambia, es decir, una metaplasia es cambiar un epitelio por otro. ¿En qué consiste esta metaplasia mucípara? En que aparecen glándulas mucosas. Nosotros acá tenemos un epitelio de la mucosa del oído medio con células cilíndricas, ciliadas, con células caliciformes, y pasamos a un cilíndrico ciliado, pero con la aparición de glándulas mucosas. Por lo tanto, la producción de moco, en este caso, va a ser de una viscosidad mucho mayor. Acá vemos en un oído normal, acá tenemos con células caliciformes y acá ya con glándulas mucosas y también con un engrosamiento de toda la capa conjuntiva del epitelio. Con respecto a los factores bacteriológicos, decimos que estos factores bacteriológicos, estas bacterias, parecen ser responsables, por una parte, de la inducción del proceso otítico crónico,
pero por otra parte también de la reactivación y persistencia de una otitis supurada. Con respecto a los factores bioquímicos, hablamos de mediadores de la inflamación que están implicados entonces en modificaciones de la mucosa del oído medio. Estas modificaciones van a ser a corto plazo y a largo plazo. En los estadios iniciales de la otitis crónica, en general lo que la caracteriza es la vasodilatación. Entonces hay un aumento de la permeabilidad de los capilares y permite el aporte de células y de proteínas de la inflamación. Entonces vamos a tener en el corto plazo lo que es la intervención del sistema nervioso autónomo y neuropéptidos, que van a actuar produciendo vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, la aparición de células y proteínas de la inflamación, y esto va a aumentar el grosor de la capa periciliar, de esta capa, que dijimos que era el sol, lo que va a separar al sistema ciliar del moco, va a producir estancamiento, sobreinfección y derrame. Por otro lado, tenemos degranulación de mastocitos, y bradiquinina, y esto también se hace un círculo, actúan sobre la vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. También se ha detectado presencia de leucotrienes en el líquido en el oído medio. Esto también hace que, es decir, contribuye al aumento de la secreción de moco, al igual entonces que las prostaglandinas, es decir, por eso es que en algunos casos se contraindica el uso de antiinflamatorios no esteroideos, porque al bloquear las prostaglandinas predominan entonces la acción de los leucotrienos y favoreciendo la secreción de moco a nivel del oído medio. Y estos factores bioquímicos, entonces, a largo plazo, son los mediadores de la inflamación, entonces, implicados en modificaciones ya de la mucosa del oído medio. Las citocinas, que son péptidos con actividad mitógena, van a modificar el fenotipo celular y van a producir lo que ya hablamos de la metaplasia mucípara. Es decir, va a haber un cambio de un epitelio cilíndrico ciliado con células caliciformes a un cilíndrico ciliado con glándulas mucosas. También va a haber un engrosamiento del tejido conjuntivo, es decir, va a haber todo un engrosamiento de la mucosa de las estructuras del oído medio por multiplicación de fibroblastos y síntesis de colágeno. Con respecto a los factores inmunológicos, el corion de la mucosa del oído medio es muy fino, poco vascularizado y prácticamente está desprovisto de células inmunocompetentes. En algunos casos se han reportado niveles bajos de inmunoglobulinas séricas, como el complemento hemolítico, en los pacientes con otitis media crónica. O también se ha descrito un déficit de inmunidad mediada por células, ¿sí?, en estos pacientes. Sí hay una asociación entre la otitis media crónica no colesteatomatosa y la presencia de alteraciones inmunológicas, los cuales contribuyen a la evolución desfavorable de esta enfermedad. Y por último, la trompa de Eustaquio, que esto ya lo conocemos, ya hemos hablado sobre la acción de la trompa de Eustaquio, la fisiología y la fisiopatología de la trompa de Eustaquio. Entonces ya sabemos que la trompa de Eustaquio permite que se equilibren las presiones y que las secreciones producidas en el oído medio sean eliminadas hacia la nasofaringe. Recién dijimos que sobre todo la parte cartilaginosa de la trompa de Eustaquio tiene cilias, es rico en un epitelio cilíndrico ciliado que va a actuar entonces depurando y barriendo la secreción mucosa hacia la rinofaringe. Actúa como protección del oído medio de la flora bacteriana rinofaringea. También interviene el intercambio gaseoso en el interior del oído medio. Por lo tanto, tiene un papel muy importante en la regulación de la presión intratimpánica. Esto que dijimos recién, el aclaramiento mucociliar, control de la capa sol
por los cambios iónicos que condicionan la función ciliar, y cualquier metaplasia mucípara perturba la función de aclaramiento al aumentar la carga de moco. Es decir, si el moco es de una viscosidad aumentada porque la mucosa del oído medio cambió, aparecen glándulas mucosas que no tienen por qué estar, entonces eso va a perturbar esta función que tiene la trompa de aclaramiento. Ya sabemos entonces esto, que la trompa obviamente para su correcto funcionamiento necesita de movimientos deglutorios, una adecuada presión intraoral, un buen esquema respiratorio, es decir, una ventilación nasal adecuada, el equilibrio muscular orofacial y la competencia fundamentalmente velofaringea por los músculos periestafilinos internos y externos, que ya sabemos que se insertan por un lado en el paladar blando. Entonces acá vemos la rinofaringe, el orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio en este esquema y su relación entonces con el oído medio, que esto ya lo conocemos. Entonces, como la trompa de Eustaquio entonces va a equilibrar la presión del oído medio con la presión exterior, la presión del oído medio que dijimos que le llamamos en siglas POM. Cuando hay alteraciones a nivel de la apertura activa o pasiva de la trompa de Eustaquio, alteraciones en la difusión gaseosa, cuando esto está alterado, la presión del oído medio obviamente va a ir hacia presiones negativas, y en un principio va a producir un trasudado desde los capilares hacia el oído medio. Con respecto a la clínica, dijimos, como vimos recién, que el origen de la otitis media crónica es multifactorial, es decir, que hay varios factores que intervienen en el origen de la otitis media crónica. Por eso que, como hay varios factores, varias causas, es que existen diversas formas clínicas de presentación, ¿sí? Múltiples formas clínicas. Cada una de estas formas clínicas constituye un proceso patológico activo, y esto es importante, que estas formas clínicas están caracterizadas por hay lesiones anatómicas e histológicas irreversibles. Es decir, que una vez que se instaló la otitis media crónica, ya ahí vamos a tener lesiones irreversibles en el oído medio. Cada una de estas formas clínicas presenta características semiológicas, otoscópicas y evolutivas propias que iremos viendo más adelante. Todas estas constituyen afecciones muy diferentes, aunque en realidad se desarrollen en una misma cavidad, ¿sí? Entonces, en todo lo que es la estructura del oído medio, dijimos la caja del tímpano, ¿sí? La estructura mastoidea con las celdillas mastoideas, el antro comunicado por el aditus adantrum a la caja del tímpano, y la trompa de Eustaquio. En toda esa misma cavidad se pueden desarrollar diversas formas clínicas de otitis media crónica. Acá vemos un poco cómo es entonces la evolución o el camino hacia la otitis media crónica. Dijimos que tiene mucho que ver, o lo importante acá son todos los episodios inflamatorios o infecciosos, es decir, puede ser episodios inflamatorios salpicados o no, de episodios agudos, de otitis medias agudas, en la infancia, durante la primera infancia, lo que va a llevar entonces hacia la otitis media crónica. Siempre hablamos entonces de un tronco común, que son los episodios inflamatorios de la infancia con o sin infección. La otitis media seromucosa o el oído medio con efusión, ¿sí? O acá el oído medio con efusión, asociado con episodios de reagudización, de infecciones, de otitis medias agudas, con una secreción purulenta en el oído medio, un abombamiento, perforación y otorrea. Es decir, estos episodios que se repiten, se reiteran, la recurrencia de las otitis medias agudas y los derrames, el exudado persistente en el oído medio. Ese sería el tronco común, un poco el paso obligado de las diversas formas de otitis media crónica. Es decir, cuando nosotros vemos un oído crónico, sobre todo en la infancia, ha pasado por esta etapa, que es el tronco, por eso llamamos tronco común.
Después hay un proceso iniciador de la otitis crónica, es decir, ¿qué es lo que inicia el camino hacia la otitis crónica? Es un poco lo que vimos, es multifactorial, una multiplicidad de factores que hacen que ese oído entonces inicie ya su camino hacia la cronicidad. Tenemos un periodo intermedio entre los 5 a 10 años de edad, donde ya acá se van a individualizar las diferentes formas clínicas. Es decir, una vez que tenemos instalada una forma clínica determinada de otitis media crónica, la evolución es irreversible. Nosotros podremos actuar, detener la otitis crónica en esa forma clínica, pero ya van a quedar lesiones entonces irreversibles a nivel del oído medio. Por eso es que es muy importante esto, los controles en la primera infancia, entre los 5 o 10 años de edad, 5 o 7 años de edad, efectuar controles otológicos, controles otoscópicos, audiológicos de los niños de riesgo y de los que presentan un oído medio con efusión o otitis media agudas recurrentes. Hay que hacer un seguimiento porque ya a partir de los 7, 8, 10 años ya puede tener instalada la otitis crónica. Antes no, ¿sí? Porque tiene que ocurrir todo esto previamente. Después tenemos la etapa de determinismo, que es cuando ya se instala la forma determinada de otitis crónica. No podemos frenar la evolución, el tratamiento puede frenar la evolución, no se puede cambiar la dirección, ¿sí? Acá ya tenemos algunas de las formas clínicas. Bueno, en este caso, según las imágenes, tenemos, por ejemplo, una otitis crónica simple, una forma telectásica, una supurada o mucosa abierta también se llama, una tímpanoesclerosis. Es decir, ahora veremos diferentes formas de otitis crónica, incluso puede ser un colesteatoma también. Ya se instaló. Una vez que se instaló, lo que nosotros podemos hacer es detener la evolución en esa etapa, ¿sí? Pero no podemos volver a un oído completamente normal. Lo que hablamos de lo anatómico, esa dualidad anatómica de esos dos sectores del oído medio, uno bien ventilado y otro mal ventilado, ¿sí? El sector atriotubárico con buena ventilación y el sector ático-mastoideo con mala ventilación. Hablamos de la compartimentación, es decir que la otitis media crónica puede evolucionar o en esta región o en la otra, en una o en otra, o en ambas. Por eso que tenemos esto que se llaman asociaciones nosológicas, que en un mismo oído podemos encontrar dos tipos diferentes de dos formas clínicas diferentes de otitis media crónica. Por ejemplo, en esta imagen, donde vemos una perforación de la membrana timpánica y vemos focos de esto que está acá, que son calcificaciones, que se llaman tímpanoesclerosis. Entonces tenemos una tímpanoesclerosis con una otitis crónica en un oído seco simple. Bien. Con respecto a la clasificación, van a ver que hay varias clasificaciones, ¿sí? Varias clasificaciones. A mí particularmente me gusta esta, que ahora les voy a decir, pero le adjunté otras como para relacionarla con esta clasificación. Por ejemplo, tenemos la otitis media crónica. ¿Cómo se clasifica? Formas no colesteatomatosas y forma colesteatomatosa. La forma colesteatomatosa es el colesteatoma, que es, después lo vamos a desarrollar, pero el colesteatoma es epitelio, epidermis, que está dentro del oído medio, que crece y produce destrucción. Es una forma clínica particular y que generalmente es de resolución quirúrgica. Entonces, lo primero que tenemos que diferenciar es, ¿tiene un colesteatoma o no tiene un colesteatoma? Dentro de las no colesteatomatosas tenemos la otitis crónica simple, también se llama no supurada o residual. Acá hablamos de un oído, una membrana timpánica perforada con un oído seco.
Después está la forma supurada o mucosa abierta, que es también con una perforación en la membrana timpánica, pero un oído activo que supura con otorrea permanente o otorrea recurrente, procesos infecciosos recurrentes. La tímpanoesclerosis, el oído medio con efusión crónico, la forma atelectásica y la forma fibroadhesiva. Y las formas colesteatomatosas, tenemos el colesteatoma congénito y el adquirido, que puede ser primario o secundario. Y después tenemos lo que es el colesteatoma recurrente, el residual y el recidivante. Acá hay otra clasificación, por ejemplo, que es a tímpano abierto o a tímpano cerrado. A tímpano abierto, es decir, a membrana timpánica perforada, tendríamos la forma simple y supurada a tímpano abierto, mientras que la tímpanoesclerosis, el oído medio con efusión crónico, la forma atelectásica y fibroadhesiva, son a tímpano cerrado. En general, algunas atelectásicas se pueden perforar, pero en general podemos acoplar esto con esto. Y con respecto a la forma colesteatomatosa, tenemos el colesteatoma con tímpano cerrado, o a membrana timpánica cerrada, que es el congénito y el adquirido primario, y con tímpano abierto el adquirido secundario. Con respecto al recurrente, residual y recidivante, vamos a describir cada una de estas formas cuando hablemos de colesteatoma, pero un poco tiene que ver esto a veces con los tratamientos quirúrgicos, y puede quedar una cavidad abierta, puede quedar una cavidad cerrada, es decir, que esto puede estar en uno o en otro. Esta es otra clasificación que la clasifica en formas no supuradas y supuradas. La forma supurada, la forma no supurada, tenemos el oído medio con efusión u otitis secretora o oído medio con efusión crónico, las formas atelectásicas, las formas adhesivas. Y las supuradas, dentro de las no colesteatomatosas, una perforación de la membrana timpánica con supuración permanente sería el equivalente a la forma supurada o la otitis mucosa abierta, o también el colesteatoma, ¿sí? Este es otro tipo entonces de clasificación. En general vamos a utilizar esta, particularmente me gusta porque es aplicable en la clínica. Entonces, si nosotros partimos del tronco común por el que va a pasar todo paciente que tiene una otitis crónica, que dijimos que es el oído medio con efusión en la infancia, es decir, el derrame, el exudado en el oído medio durante los primeros años, durante la primera infancia, con o sin otitis media aguda. Puede tener episodios infecciosos o no. Otitis media aguda, entonces con lo que ya vimos, con los 4 estadios, con perforación, supuración. Bueno, este sería un poco el tronco común, el paso obligado de las diferentes formas de otitis crónica. De acá, ¿qué puede ocurrir? Con un tratamiento adecuado que vaya a la curación, o que desarrolle, que el oído siga la evolución hacia la cronicidad por acción de esos múltiples factores que hablamos. Y también puede ser porque tenga también el paciente una carga genética importante, con hermanos con historias de otitis, padres con historias de otitis, es decir, obviamente lo genético siempre está presente. Entonces de acá podemos tener una otitis crónica simple o residual, una membrana timpánica perforada, con una mucosa relativamente normal del oído medio, adelgazada, es un oído seco que no supura habitualmente, con más o menos focos de tímpanoesclerosis. Ahí vemos estas placas calcáreas. La tímpanoesclerosis puede estar aislada o puede coexistir, dijimos que había asociaciones nosológicas, con alguna otra forma clínica. Entonces acá vemos una forma simple o residual con foco de tímpanoesclerosis. Acá vemos una tímpanoesclerosis. Después tenemos la otitis media crónica supurada o mucosa abierta, donde está perforada la membrana timpánica. Es un oído activo, un oído que supura, que tiene otorrea permanente o recurrente,
con inflamación, engrosamiento de la mucosa de la caja y que puede tener las siguientes complicaciones como locales, ¿no? Como una osteitis con pérdida del mango del martillo o de la rama larga del yunque. Puede haber metaplasia epidermoide, puede haber epidermosis perimaliar y atrial. Después vamos a describir cada una de estas, vamos a hablar puntualmente de cada una de estas formas clínicas. Después tenemos el oído medio con efusión crónico, con un derrame que perdura más de 2 a 3 meses en el oído medio. Acá ya pensamos que existe en este oído una metaplasia musípara. La otitis fibroadhesiva, donde tenemos toda la membrana adherida, ¿sí?, a la pared interna de la caja. Acá se nota muy en el promontorio, la ventana redonda, el mango del martillo sobresalido, es decir, en realidad es que la membrana se va hacia adentro, parte de la rama larga yunque, la supraestructura del estribo, y acá está la pirámide, es decir, se nota bien toda la estructura porque está toda la membrana, acá hay un foco de timpanoesclerosis, adherida. Entonces, en general en la fibroadhesiva no hay aire, no queda aire en el oído medio, a diferencia de la atelectasia, que es similar, pero queda aire en el oído medio. Acá no, en la atelectásica sí. Y acá aparecen lo que se llaman los bolsillos de retracción o las retracciones de tipo central o atrial. Atelectasia, entonces, una retracción de la membrana timpánica. Acá vemos acá estaría bien, y acá vemos una retracción, ¿sí?, que sería un bolsillo de retracción. Con respecto a esto, tenemos retracciones que pueden ser centrales, en esta zona, centrales y atriales, tipo 1, 2 y 3, o bolsillos de retracción, son los tipo 4, aticales o atriales, A, B o C. De acuerdo a uno ve el fondo del bolsillo, si el bolsillo descama o si está perforado. Esta es una clasificación de los bolsillos de retracción. Cuando tratemos el tema de otitis atelectásica, vamos a ver también otras clasificaciones con respecto a esto. Y acá vemos también, entonces, cómo estos bolsillos pueden evolucionar al colesteatoma, ¿sí?, como acá. Ven que esta es epidermis, es un tejido epidérmico, es piel que invade entonces el oído medio. Veremos también el colesteatoma, lo que es el colesteatoma congénito, el adquirido, las teorías por las cuales aparece el colesteatoma. Entonces acá tenemos un poco resumido las formas clínicas de la otitis media crónica. Por un lado, las no colesteatomatosas, que son las que están así en violeta, estas, la otitis crónica, fibroadhesiva, telectásica, la otitis media crónica supurada, la simple o residual y la timpanoesclerosis. Y por otro lado, tenemos lo que es el colesteatoma. Entonces, como conclusión, vamos a decir que un 2% aproximadamente de los otitis media con efusión o del oído medio con exudado no cura espontáneamente, por lo que pasa a ser una otitis media con efusión crónica, es decir, que tiene una evolución mayor a los 2 a 3 meses. El 50% de estos niños responde con tratamiento médico, mientras que el resto, el otro 50%, necesita una diabolización o un tratamiento quirúrgico, que es colocarle un tubo de ventilación. De este 50%, 1 de cada 3 requiere la recolocación de un segundo tubo de ventilación. Entonces, como ven, en estos casos, cuando ya tenemos que recolocar el tubo, hay que volver a diabolizarlo, ya estamos encaminándonos hacia un proceso crónico. Alguno de estos pacientes finaliza su evolución con la forma de atelectasias, otitis adhesivas, perforaciones timpánicas y la eventual aparición de un colesteatoma, que esto es lo que generalmente uno no quiere, que aparezca un colesteatoma, porque es una patología muy agresiva, produce destrucción de cadena osicular y también complicaciones. La evaluación, esto es importante, evaluación y tratamiento adecuado en la primera infancia de los episodios de otitis media con efusión, con o sin infección aguda. Estar atento, controlar a estos chicos, ver los factores de riesgo, ver
cuáles son los factores desencadenantes, todo lo que es la parte respiratoria, la ventilación nasal, la rinofaringe, cómo está su estado inmunológico, alergias. Una otitis media crónica, entonces, no puede originarse ni lo pasada la edad de 5 a 7 años. No va a aparecer de la nada, es decir que tienen que ocurrir todos estos episodios previos, inflamatorios, infecciosos, durante los primeros años de vida. Para ya a partir de los 5, 7, 8 años ya tener instalada entonces una otitis crónica. Decimos también que la otitis crónica tiene un comienzo, es insidioso, lento, y con una evolución mayor a 3 meses, y que va a afectar obviamente las estructuras de la cavidad del oído medio. Puede cursar, entonces, mientras tiene la otitis crónica, con episodios supurativos, agudos, va a afectar la membrana timpánica, va a dejar perforaciones, o también puede dejar cicatrices, un neotímpano muy finito, adelgazado, focos de tímpanoesclerosis, o también puede dejar lesiones osteolíticas, es decir, destrucción del mango del martillo o de parte del yunque, la rama larga del yunque. En cuanto a la sintomatología, decimos que es la hipoacusia, y en los oídos activos, obviamente, la otorrea. Las hipoacusias, en general, son de carácter conductivo, o en algunos casos son hipoacusias mixtas severas o profundas, como vamos a ver cuando tratemos cada una de las formas clínicas. Bueno, muchas gracias. Seguiremos entonces después desarrollando cada una de las formas clínicas, las no colesteatomatosas, y vamos a hablar también del colesteatoma.